mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Hola, buenos días, hermanos de la fe de la Iglesia IGRE. Un sábado más estamos aquí estudiando el libro de Levítico. En este estudio vamos a hablar un poquito sobre la introducción de lo que trata el libro de Levítico. Y vamos a hacer una pequeña introducción. Este libro fue escrito por Moisés. Fue escrito entre el 1440 y 1400 a.C. El propósito de la escritura era la razón de que los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por 400 años. El concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y paganismo de los egipcios. Entonces el propósito de Levítico era proveer la instrucción de las leyes para guiar a un pecaminoso y aún así redimido pueblo en su relación con Dios Santo. Hay un énfasis en este libro de Levítico sobre la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. El pecado debe ser expiado a través de la ofrenda de sacrificios adecuados. En esto habla en los capítulos de Levítico 8 al 10. Otros temas cubiertos en el libro son las dietas, alimentos puros e impuros, los partos y enfermedades que son cuidadosamente reguladas. En los capítulos 11 y 15 habla sobre ellos. En el capítulo 16 describe el día de la expiación, cuando se ofrecía un sacrificio anual por el pecado acumulado del pueblo. Además, el pueblo de Dios debía ser sobrio en su vida personal, moral y social, en contraste con las entonces acostumbradas prácticas de los paganos a su alrededor. En esto habla en Levítico en los capítulos del 17 al 22. Ahora nuestro estudio está en el tema de Levítico número 5. Este trata sobre la ofrenda de transgresión, o la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria. Empezamos con Levítico 5, versículo 1, y dice: Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera, con sus labios hacer mal o hacer bien,
En cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Versículo 6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado, que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar. Y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonada. Versículo 11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Versículo 13. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. En esta primera parte nos habla la ofrenda por la culpa. Este capítulo habla del pecado y más específicamente de la ofrenda por la ofensa o transgresión. La ofrenda por la culpa de actos específicos cometidos por ignorancia y la ofrenda por la culpa de actos no específicos cometidos por la ignorancia. Algunos expositores bíblicos consideran a los primeros 13 versículos de este capítulo como parte de la ofrenda por el pecado. Hay una amplia justificación para esta opinión. En los versículos 6 y 7 se lee por la culpa, el sacrificio que se discute. En los versículos del 6 al 9 y del 11 y 12 es claramente llamado ofrenda por el pecado. En estos versículos se requiere un sacrificio expiatorio por la culpa. Depende de la naturaleza pecaminosa. En realidad, todo pecado proviene del mismo origen, que es la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán. Figurativamente hablando, el hacha debe abatirse tanto sobre la raíz como sobre el fruto.
En este estudio de este pasaje consideraremos todo el capítulo como la ofrenda por la culpa. La palabra transgredir implica invadir los derechos de otras personas. Se ha abusado mucho de la libertad y muchas personas que la proclaman. Pero estos violan los derechos de otras personas. Una transgresión es una invasión a los derechos de Dios y del ser humano. Por ejemplo, en Israel retener la 10ª parte que le correspondía a Dios se consideraba como una transgresión. También tenemos el ejemplo de Acán, relatado en el libro de Josué 7:1, que tomó para sí mismo cosas que estaban consagradas a la destrucción y su acción fue considerada como una transgresión. Siempre debemos tener en cuenta que nuestras ofensas o transgresiones surgen de nuestra naturaleza pecaminosa. El ser humano está corrompido y de hecho no tiene absolutamente ninguna capacidad para agradar a Dios. Dios ha afirmado claramente que no puede aceptar las obras de un ser humano perdido e impotente para lograr su salvación. Dios no salva por las pretendidas obras de justicia que ese ser humano pueda realizar, sino que salva por su gracia, por su bondad y por su misericordia. El apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos, si quieren buscar en sus Biblias, pueden buscar Romanos 8:7. En ella dice así: los que se preocupan solo de las cosas humanas son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Cuando Jesús estaba en esta tierra y según el relato del Evangelio de Juan 6:28 y 29, las personas religiosas de esa época se acercaron a él para preguntarle: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Más adelante, y según el relato del libro de los Hechos 16:31, los apóstoles pronunciaron la misma respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En los capítulos 5 y parte de los capítulos 6 y 7, la ofrenda por la culpa es el pecado como un acto. Capítulo 5:1, 6:7. Del 1 al 13 nos habla de los actos específicos del pecado cometidos en ignorancia. Y del 14 al 19 nos habla de los pecados cometidos de ignorancia. Los actos no específicos de pecado cometidos en ignorancia. Vamos a hablar primero de los actos específicos de pecado cometidos en ignorancia. La lista de pecados enumerados aquí evidentemente no es exhaustiva, pero nos da ejemplo de un número ilimitado que pudieran incluirse. Estos son pecados de individuos y no de toda la congregación o comunidad. La mayor parte de la sección trata del remedio y no de la enfermedad.
Así que encontraremos que el énfasis recae en el tipo de ofrenda, no en el carácter del que la ofrecía, como ocurría en la ofrenda por el pecado. Leamos el versículo 1. En el 1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Los 4 pecados específicos aquí son simplemente ejemplos. Como dije anteriormente, en este versículo se alude al testigo que, sabiendo algo, se niega a declarar la verdad en juicio de otra persona. En este, entonces, un pecado de omisión, algunas personas piensan que por no haber cometido pecados o delitos graves, están libres de pecado. Pero esto no es así. Bien dijo al respecto el apóstol Santiago en su carta 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto también resulta interesante recordar que el sabio rey Salomón oró a Dios con respecto a este asunto de un testigo que no dijera la verdad cuando debiera decirla. En el libro de los Reyes, capítulo 8, del 31 al 32, si quieren pueden buscarlo. Abran su Biblia, si quieren, y lean Reyes, primero de Reyes 8, del 31 al 32. Y dice así: si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Esto suele pasar cuando algún chismoso o algún chismosa habla de un grupo de personas y van hablando algo en concreto de otra persona, pero esta persona cuenta solamente la parte mala de la historia, por lo cual va en perjuicio de esa persona. Es decir, que no cuenta toda la verdad, sino solamente una parte. Tratando de hacer creer a todos que conocen la historia, pero de la historia conocen solamente la mitad, ¿cierto? Lo que solamente les cuenta, ¿no? Esa actitud constituyó una verdadera ofensa y una transgresión viciada totalmente por la malicia al ocultar parte de la verdad. En el libro de Proverbios 6:17 encontramos una lista de cosas que Dios detesta. Y en esta lista de 7 encontramos a la lengua mentirosa, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Seguramente recordarás que Jesús permaneció durante su juicio, mayormente estuvo en silencio, hasta que fue puesto bajo juramento. Ahí fue donde rompió su silencio, y entonces ya no estuvo mudo. En esto habla el profeta Isaías en capítulo 53.
En Mateo 26, capítulo 26, 63-64, dice así: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Como podemos ver, ante un juramento ya no guardó silencio, sino que habló claro como un testigo y dijo toda la verdad. Aparte, también debemos de decir que en este primer versículo no era suficiente con solo no decir mentiras. Dios también requería de su pueblo que dieran a conocer la verdad. Así que así alguien apenas conocía sobre una mentira, era responsable de dar a conocer la verdad. Así que era el deber de alguien que fuera testigo en dar la cara y decir la verdad sobre el asunto. En Israel, todas las personas debían estar involucradas en ver que la justicia fuera hecha. El no ser testigo era pecado. Podemos decir que el mismo principio aplica hacia nuestro testimonio de Jesucristo. No es suficiente con simplemente el refrenarnos de negar activamente a Jesús o de mentir sobre nuestra relación con Él. También debemos de tomar cualquier oportunidad para decir la verdad sobre Jesús. Continuamos con el segundo versículo de este capítulo 5 de Levítico, donde dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. La persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, es decir, el ser limpio por medio de la ofrenda por el pecado, también era necesario cuando una persona se hacía inmunda de manera ceremonial al tocar una cosa inmunda. Habían varias cosas que podían hacer que una persona fuera ceremonialmente inmunda. Esto incluía el tocar el cadáver de un animal inmundo o a una persona que fuera ceremonialmente inmunda, en el cual la ofrenda por el pecado era un remedio para esta inmundicia. Esta era la ley sobre las impurezas. Un hombre podía contaminarse por tocar un animal muerto sin haberse dado cuenta de ello, mientras otros presenciaban su acción. Un cadáver causaba impureza por el simple contacto. ¿Por qué esta restricción? Probablemente por motivos de salud. Esta advertencia atañe también a los cristianos en la actualidad. No podemos aislarnos del mundo que nos rodea y no podemos evitar adquirir ciertas impurezas al pensar, al ver y escuchar cosas. Quizás incluso no nos demos cuenta de que hayamos estado en contacto con elementos impuros
que pueden estar ocultos y en consecuencia no hemos sido conscientes de ellos y nos encontramos en un estado de impureza. En este caso, no deberíamos apresurarnos a acudir a la presencia de Dios para orar o adorarle hasta que nos hayamos limpiado.